Agradecemos la presentación del señor Ángel Fulgueiras y damos inicio a nuestro último bloque del cuarto Congreso Internacional de la Industria Plástica. Este bloque está denominado Implicancias de la responsabilidad extendida del productor en las empresas del plástico. Invitamos a subir al estrado al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el ingeniero Jesús Salazar Nishi, quien moderará un panel de lujo integrado por los presidentes de los gremios de plásticos de la Alianza del Pacífico. Muy buenas tardes nuevamente. Vamos a cerrar el día de hoy con este bloque que yo considero muy interesante, ¿no? Y de mucha actualidad. Vamos a hablar sobre las implicancias de la responsabilidad extendida del productor en las empresas de plástico. Y habría que empezar preguntándonos si el nombre está bien puesto. Responsabilidad extendida al productor. A mí me gusta más responsabilidad compartida del productor, ¿no? Porque si no, yo digo, habría que sacar una ley de responsabilidad extendida al consumidor, o no tiene responsabilidad. Y saquémosle otra ley para la responsabilidad extendida al gobierno, ¿no? Porque también tiene su responsabilidad. Pero bueno, creo que el término compartida refleja más lo que realmente necesitamos hacer. Porque aquí no se trata de escaparnos de la responsabilidad, porque creo que desde la mañana lo dije, somos totalmente responsables, colocamos productos en el mercado, necesitamos que esos productos que coloquemos en el mercado sean mucho más amigables. Para eso hay que hacer unos diseños ya más de acuerdo a los modelos seculares, ¿no es cierto? Pero también el consumo y la disposición final son importantísimas. Pero bueno, para hablar sobre eso vamos a invitar, no sé si ya estamos conectados con el amigo Aldimir, si lo podrían poner en pantalla, ¿sí? Vamos invitando entonces a la ingeniera Magdalena Barcel. Por favor, recibamos con un aplauso a Magdalena. Magdalena es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile y diplomada en Management and Administración por Harvard University. Cuenta con amplia experiencia en cargos gerenciales en los ámbitos públicos y privados. Vamos a invitar también al señor Daniel Mitchell. Por favor, Daniel, vamos a recibir también con unas palmas. Él es presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, ACOplásticos de Colombia. Daniel es economista por la Universidad de los Andes de Colombia, obtuvo su licenciatura de esta misma carrera en la Universidad Carlos III de España y tiene un Master of Science en Econometric and Mathematical Economics por la London School of Economic and Political Science. Posee además una amplia experiencia en el sector público y privado. Bienvenido, Daniel. Y Magdalena también. ¿Está? Sí, ya está ahí. ¿Dónde está la responsabilidad extendida de nuestro amigo? Bueno, ya se va a conectar. Ya, perfecto. Se va a conectar. Ahí está, Aldimir, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, Jesús. ¿Cómo estás, Aldimir? No sé si Aldimir es presidente de la Asociación Nacional de Industria del Plástico de México, es ingeniero químico con posgrado en química orgánica y polímeros. Además cuenta con más de 30 años de experiencia en polímeros, procesos y aditivos y actualmente es director general de Aguaquein S.A., proveedor de soluciones en tecnologías para polímeros. Muy bien. Bienvenidos. Eduardo, por favor, vamos a recibir con unas palmas a Eduardo del Campo, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias. Eduardo es especialista en gestión y dirección de empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es past president del Instituto Peruano del Envase y Embalaje, fue vicepresidente del Comité de Plásticos en la gestión pasada y actualmente integrante. Me acompaña en el Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido, Eduardo, también. Muy bien, entonces, con los 4 presidentes de los gremios del plástico de la Alianza del Pacífico, vamos a empezar esta conversación sobre el tema tan relevante como la responsabilidad extendida del productor. Vamos a invitar a Aldimir, que primero nos haga su exposición. Vamos a dar unos 15 minutos a cada uno para que expongan sobre cómo se encuentra esta ley REP, cómo lo están tomando ustedes, y qué cosa podemos compartir con todos sobre la realidad de la industria plástica respecto a la ley REP. Aldimir, por favor.
Gracias, Jesús. Bueno, antes que nada agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias, a sus vicepresidentes Felipe James Callao, Román Miu Wong y por supuesto Eduardo del Campo, que nos va a acompañar más adelante, y sobre todo Jesús, a ti como presidente, felicitarte por el nombramiento, Jesús Salazar Nicia, quien admiro y aprecio tanto. Muchas gracias. Si me permiten compartir mi presentación, como dices tú, tenemos poco tiempo y hablar en esta ocasión para mí es de un enorme placer porque me acerca a mis amigos, compañeros de carrera contra el tiempo, carrera contra la destrucción y carrera en pro de la responsabilidad. El tema que hoy vamos a tocar es, por supuesto, hablar de lo que llamamos la responsabilidad extendida al productor en el sector del plástico, y esto implica, evidente, muchas cosas. Vamos a pensar lo que sucede acá un poco al norte, ¿dónde estamos en México? En México estamos trabajando en dos iniciativas federales, en dos leyes nuevas. Una ley es la ley de la economía circular, y otra ley es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la LGP-GIR. ¿Dónde estamos en esta ley? Esta ley se deriva de trabajos de Parlamento abierto, donde estuvimos sentados las autoridades, la sociedad de a pie, la sociedad organizada, las ONGs, por supuesto, la cátedra y indudablemente la industria. Y trabajamos en las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, donde surgió esta iniciativa. Después se llevó al Pleno del Senado, se votó, y ya con la autorización del Pleno del Senado pasa a la Cámara de Diputados, a las comisiones respectivas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Es donde estamos. Hubo ya 4 audiencias públicas donde nos tocó participar en una de ellas, con una participación muy activa, sobre todo las ONGs. Y cuando hablamos de ONGs, hay ONGs que son muy responsables en el habla, porque utilizan pasiones y poco soporte técnico para hablar, y hablar mal, sobre todo del plástico. Una gente que decía que todo el plástico es nocivo porque libera dioxinas y furanos. Y le decía yo, me queda claro que es doctora en Derecho Penal porque de química no sabe usted nada. Cuando esto pase de la Cámara de Diputados, entonces ya al Pleno se votará y entonces pasarán a ser leyes estas dos iniciativas que creemos evidentemente que van en el camino que buscamos. ¿Dónde estamos ahorita? Bueno, en México estamos, creo que vale la pena hablar de dónde estamos en términos de definiciones. Cuando hablamos en las reuniones iniciales de la Alianza del Pacífico, decíamos que teníamos que homologar los términos, porque muchas veces, a pesar de que hablamos todos españoles, somos hermanos latinoamericanos, usamos lenguaje distinto. Pero también sucede entre los países, y por eso es importante en nuestro país hablar de la responsabilidad extendida. Y aquí decíamos que la responsabilidad extendida de los productores es necesaria para internalizar los costos ambientales y sociales derivados del consumo de los bienes que producen bajo criterios de sustentabilidad y equidad. Partimos de ahí. De ahí, entonces, surgió la propuesta del gobierno que decía que esto significaba principio mediante el cual se busca que los productores se encarguen de organizar, desarrollar y financiar el manejo integral de los residuos derivados del consumo de los productores que fabrican una vez que el consumidor final los desecha. Y eso, como decía Jesús, pues nos parece un poco corto de alcance y no solo injusto. Entonces de ahí surgió, por supuesto, el alcance. Es un alcance muy limitado, dado que todas las pulgas se le cargan a la industria, y la red pareciera que la única responsabilidad implica ello. Hace poco platicábamos con gentes de muy alto nivel en la parte del reciclaje en nuestro país, y decíamos que no tenemos tal vez muchos avances en términos de acuerdos en las propuestas de responsabilidad extendida a los productores, pero sí tenemos muchos resultados en nuestro país. Somos un país que a nivel de manejo de residuos ha avanzado mucho, aunque la tarea todavía dista mucho de ser lo que se está buscando. ¿Qué propuesta dimos nosotros? Bueno, decíamos que esta responsabilidad extendida era el principio mediante el cual se reconoce a los residuos plásticos que están sujetos a un plan de manejo, metas específicas de recuperación y de contenido de material reciclado en concordancia con los principios de economía circular, con el objetivo de reincorporarlos, de reintegrarlos nuevamente a los procesos productivos aprovechando su valor
y que en consecuencia están sujetos a un régimen diferenciado en gestión integral de residuos, conforme al cual los productores, transformadores y distribuidores de productos que al desecharse se conviertan en residuos plásticos. Y tenemos que dejar de hablar de basura y continuar la charla a nivel de residuo, y de hecho residuo valorizable. Son corresponsables de la organización de su gestión y manejo integral en conjunto con los 3 órdenes de gobierno, lo que decía Jesús, según corresponda, con la participación y, insisto, responsable de consumidores y usuarios de sus productos bajo un esquema de factibilidad sujeto a la infraestructura existente o futura que se genere. Es evidente que no estamos solos, y además tenemos que trabajar bajo ese círculo virtuoso, donde ese círculo o esa rueda tiene 3 partes. Las partes que son fundamentales es la sociedad, la industria y la autoridad. Quitamos una parte de la rueda y nada más la rueda no va a caminar. Y entonces los alcances ya son amplios, son de amplio alcance, porque cada sector no solo aporta, sino también asume esa responsabilidad que estamos hablando. Para la eficacia y eficiencia de resultados. Entendemos que es un proceso costoso, que esto duele, y no hay forma de no entenderlo así. Que se requiere no solo coordinación, sino también una vigilancia permanente y obligatoria. Decía Raúl hace un momento que hablaba yo con él, requiere métrica. No solo requiere ser medible, sino controlable, es lo que decimos aquí. Y además esto no asegura minimizar los impactos al ambiente si no se efectúa, no se lleva a cabo de manera adecuada, y muchas ocasiones implica la generación de impuestos y sanciones sin garantía de buen destino, algo que creo que no es posible ocultar. Es que en todos nuestros países latinoamericanos, no somos los expertos, estamos a nivel celestial en términos de corrupción. Entonces, nos podemos exponer a ello. Por eso que digo que la generación de impuestos no significa y no garantiza el buen uso de los mismos. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, el gobierno requiere ciertas cosas. Requiere simplificar y agilizar los trámites para el requerimiento de estos procesos. Por supuesto, la gestión de infraestructura, y además, en muchos casos se requieren la obtención de incentivos económicos. Un caso, por ejemplo, es la parte inicial de la explotación de residuos. En países como el nuestro dependemos mucho de la pepena, y cuando llegan a tu compañía a ofrecerte 10 toneladas de residuos por hacer una cantidad, pues no hay forma de justificarlo económicamente y fiscalmente. Entonces se presta un asunto de complicación, porque en países como el nuestro hay leyes, por ejemplo, para el manejo de recursos por delincuencia organizada. Entonces, si de repente tú sueltas una cantidad de dinero que no justificas fiscalmente, te metes en un problema muy serio. Entonces eso tiene que ser simplificado de alguna manera. La industria, por nuestra parte, evidentemente requerimos una cooperación lateral con los industriales. Es indispensable entender que requerimos trabajar codo a codo, que no significa que aprovechemos el esfuerzo de otros, y necesitamos el esfuerzo sumado, un efecto vectorial. Necesitamos sumar en la misma dirección. Necesitamos trabajar una adecuada gestión de economía circular, entender los conceptos fundamentales, los alcances. Hemos sido muy eficientes en fabricar productos muy buenos, así como digo yo en el caso que decía la persona que me antecedió, que imaginemos el plástico en la pandemia. Yo no digo que sea el héroe del plástico en la pandemia, pero tampoco es el villano que muchos han tratado de dibujar. Entonces tenemos que ser menos técnicos y más eficientes en la comunicación que estamos haciendo, usando y explotando los recursos que tenemos en tecnologías de información, y eso nos va a dar una promoción no solo permanente, sino más, insisto, eficaz y eficiente. Y el compromiso que tengamos no solo tiene que ser puesto en papel, sino tiene que ser medible, y además tiene que ser exigible, o sea, regulable. Y la sociedad, por su parte, tiene que trabajar no solo en la separación de la fuente, sino una mayor conciencia, una mejor y más amplia participación para llegar a un adecuado compromiso. Si no hay compromiso, todo lo de atrás, la última palabra que compone esta lámina, implica que hacia atrás no hay nada si no existe esta palabra, compromiso. Creo
que evidentemente vamos en el camino correcto. Alguien me preguntaba hace poco y hablábamos de economía circular, si esto era el camino adecuado. Y yo no sé si es el camino adecuado. Yo creo que es un paso en la dirección correcta y es hoy la única opción que tenemos viable para tratar de mitigar los impactos que hemos tenido a esta única casa que nos fue conferida y la cual nos hemos encargado de muy poco tiempo de destruirla. Es entender el concepto. Hay dos conceptos que tenemos que llevar a cabo de manera permanente. Uno es el concepto de salud de la tierra. Estamos trabajando en ello. Hay un summit en próximo octubre en Portugal, en Lisboa, y es trabajar todos conjuntamente en construir un futuro sostenible y con eso entender que tenemos que cuidar la salud de la tierra. Y el segundo concepto es el Día de la Tierra. Entender que a partir de cierto día y mes del año, que hoy es julio 26, después de ese día ya estamos comprometiendo los inventarios de las generaciones futuras. Entonces, en consecuencia, habrá que entender que estamos viviendo como si tuviéramos 1.8 planetas y eso es completamente desastroso. Entonces creo que tenemos que trabajar con ello. Y por eso es que estamos migrando del concepto que decía Jesús de una responsabilidad extendida que tiene que ser soportada mediante una responsabilidad compartida. No podemos hablar de responsabilidad extendida si no hablamos de responsabilidad compartida. Es el paso previo, el paso sólido, el paso consolidante de la responsabilidad extendida. ¿Por qué? Porque simplemente necesitamos trabajar todos. No significa que no tenga yo responsabilidad. Las tres entidades que mencionamos son parte del problema y en consecuencia las tres son parte de la solución. Entonces tenemos que trabajar no solo corresponsablemente, sino coordinadamente y además comprometidamente. Y simplemente llegó la hora. Nos ha llegado la hora de entender esos conceptos, insisto, dónde estamos. Es un video muy rápido que vamos a escuchar, por favor. Una imagen que veía hace unos instantes en un lugar donde estoy, el planeta, una foto satelital, no se veía así. El planeta azul estamos cambiándole de color. Entonces evitemos que llegue al gris para tener un futuro negro. Creo que bajo este concepto habrá que manejar, por supuesto, las definiciones y además los sentidos de economía circular, porque esto, así como pasó con la lámina, pareciera que estamos agarrando nuestro planeta y lo estamos arrojando al basurero. Gracias, Jesús. Nuevamente un abrazo a todos. Me congratula por compartir el foro con mis amigos, así que un abrazo, como siempre digo, el más sólido, el más terso, el más transparente, el más flexible, el más resistente, el más durable, el más eficiente. Un abrazo de plástico. Gracias, Aldimir. Con Aldimir nos conocemos ya más de 4 años, ¿no? Que venimos trabajando juntos en las 4 asociaciones de plásticos y siempre tiene esa nota emotiva, ¿no? Que nos llama a la reflexión. Y si ustedes han escuchado, no difiere mucho de nuestra realidad, ¿no? Hablamos de los mismos temas, los mismos problemas, el mismo enfoque, que eso ha sido fabuloso. Con Aldimir, Daniel y Madalena hemos coincidido siempre, ahora con Eduardo, hemos coincidido siempre en que el problema nunca ha sido el plástico, ¿no? Nunca fue el plástico, pero hay que empezar a trabajarlo bien y a empezar a una cultura distinta a todos, ¿no? Productores, consumidores. En esa línea entonces vamos a invitar ahora a Madalena que por 15 minutos nos hable sobre su país, qué pasa en Chile con la responsabilidad extendida al productor. Muchas gracias.
Muchas gracias por la posibilidad de estar acá y de conversar nuevamente con ustedes. A ver, déjame ver si... Perfecto. No, esta no es la presentación, es la otra. Esta es la que no voy a hacer. Así que ustedes me avisan cuando la hayan cambiado. Pero puedo ir avanzando y contarles un poquito, darles un poquito de contexto. Voy a hablar sobre la ley REP, de hecho lo puedo hacer sentada. Voy a hablarles sobre la ley REP en Chile. Tal como comentó César hace un rato atrás, en Chile tenemos ley REP desde el 2016. El decreto para envases y embalajes se publicó en el 2020 y parte en vigencia el 16 de septiembre del 2023. Y ustedes dirán, wow, una eternidad. Efectivamente, es una eternidad y para la ciudadanía, ¿qué decir? Pero son leyes tan complejas, ahora sí, son leyes tan complejas que es inevitable que tomen tiempo y nosotros hemos decidido mirar esta ley como un paraguas que orienta un montón de acciones en pro de avanzar hacia la economía circular. Ok, para darles un poquito de contexto les voy a contar, Chile es un país largo y angosto en el sur de América, donde la industria del plástico no es especialmente grande, pero es transversal como en todos los países, por lo tanto es muy relevante. Agrupa cerca de 430 empresas entre materia prima, transformadores, recicladores, maquinarias, gestores de residuos, empresas de logística y otros servicios. Es la única asociación, en Chile tenemos solo una asociación de plástico, que es ACIPLA, la cual represento hoy acá. Genera más de 27.000 empleos directos, representa casi un punto del PIB y en 2020 el consumo aparente de plásticos en Chile fue casi 1 millón de toneladas, con una variación un poquito a la baja respecto del 2019, ustedes se imaginarán las razones, entre la crisis de materia prima, etcétera. ¿A qué se dedica el plástico que se usa en Chile? Bueno, como la tendencia mundial, un 48% más o menos se va en envases y embalajes. Tenemos un 8% en minería, un 8% en pesca y un 8% en retail y después un 21% en construcción. Con lo tanto, tenemos una buena, la otra mitad dividida en esos sectores y quiero que recuerden minería, agricultura y pesca y construcción porque les voy a hablar de una iniciativa un poquito más adelante. ¿Qué ha pasado con el reciclaje de los plásticos en Chile? Bueno, nosotros hicimos el primer estudio de reciclaje en el año 2018, o sea, en el año 2019 lo publicamos con datos 2018 y el segundo lo hicimos en el año 2021 con datos 2020. Importante tener claro que en el 2020 estuvimos todo el año encerrados prácticamente, por lo tanto, las cifras que obtuvimos fueron muy alentadoras porque aumentamos significativamente la cantidad de plástico que se recicla. Sigue siendo bajo, pero hay que entender lo siguiente, estamos hablando del total de toneladas, es decir, este número casi se duplica porque partimos de la base que todas aquellas aplicaciones directas no salen ese mismo año al mercado como residuos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las cifras no andan tan mal, pero tienen que mejorar sin lugar a dudas. Donde, por supuesto, la delantera se la lleva el residuo no domiciliario o industrial, y en domiciliario tuvimos una baja evidente producto de la pandemia y del encierro y el cierre de los puntos limpios y la recolección casa a casa. De las 970.000 toneladas de plástico que se consumieron en Chile en el 2020, se reciclaron casi 93.000, las que equivalen a un 9,6% del consumo total. Y del total de plásticos reciclados aumentó un 11% entre el 2018 y 2020 y todavía la ley no entra en vigencia. Entonces, estas son cifras tremendamente alentadoras y hablan, como dice Jesús y Aldemir, de un ánimo de compartir la responsabilidad de que este material se transforme efectivamente en materia prima y se reincorpore al circuito productivo. La pandemia producto del COVID impidió un crecimiento más acelerado del reciclaje a nivel domiciliario, por lo que nosotros esperamos que para nuestro próximo estudio, que debiera ser con datos 2022, debiera ser mucho más auspiciador como cifra, porque además va a ser mucho más cerca de la entrada en vigencia de la ley REP. ¿A dónde van a parar los plásticos reciclados en Chile? Esto también es un dato interesante porque se ha conversado extensamente hoy durante los distintos paneles de la dificultad que es reincorporarlo al menos como envase primario en el mundo de los alimentos. Y nosotros
Estamos convencidos que el peor enemigo de la economía circular es la economía circular perfecta. ¿Y por qué eso? Porque acá necesitamos cruzar sectores. O sea, no va a ser automático que logremos reincorporar la resina de envases en envases primarios, pero tenemos un uso enorme en construcción, que se los mostré en el cuadro anteriormente, un uso enorme en acuicultura, en agricultura, y lo comentó Sofía en su presentación, dijo, ahí hay una oportunidad gigantesca. Entonces, esto muestra un poquito qué es lo que pasa hoy. 50% se va a manufactura, un 20% a agricultura y pesca. Y según las aplicaciones se dedican 54.000 toneladas a aplicaciones distintas a envases, como ya les explicaba, un 26% a envases secundarios y terciarios, sunchos, maxisacos, film, y un 15% se destina a envases primarios, como es el caso de los clamshells, que es un caso bien bonito. Chile es de los únicos países de Latinoamérica que todavía no tiene una planta bottle-to-bottle operativa, es decir, no somos capaces de producir RPET con grado alimenticio, y desde ese punto de vista, todo el PET que se recupera se destina a clamshells, porque Chile es un gran exportador de berries, y este es o sea, todos los clamshells se hacen con botellas recicladas. Y ha disminuido significativamente la importación de RPET para fabricarlos, lo que también es una buena noticia. Bueno, ahora vamos a meternos de cabeza en la IREP y por qué nosotros lo consideramos un paraguas para impulsar el reciclaje mecánico. Es un instrumento económico que obliga a productores de 6 productos prioritarios, esto depende de cada país, por supuesto, pero en el 2016, cuando se promulga la ley en Chile, se definen estos 6 productos prioritarios: aceites y lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas. Hoy en día está en vigencia neumáticos, envases y embalaje entra en vigencia el año que viene. Se está trabajando en el decreto de ley para aceites y lubricantes y para aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, ¿qué busca esta ley? Disminuir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje, lograr a través de participación ciudadana, y aquí volvemos a la responsabilidad compartida, y desarrollo de infraestructura, la separación de residuos en hogares y transformar residuos recuperados en materia prima para ser reincorporados a la cadena productiva. ¿Qué dice el decreto de envases y embalaje? Bueno, se promulgó en marzo del 2021. ¿Quiénes son los regulados? Los que ponen en el mercado nacional bienes de consumo envasados o embalados compuestos por al menos uno de los siguientes materiales: cartón para líquidos, metal, papel y cartón, plástico y vidrio. Como ven, la madera quedó fuera de esto. Metas: se establecen 2 categorías de residuos, domiciliarios y no domiciliarios. Y para efectos de los... ¿este es el puntero? No sé dónde está el puntero. Bueno, en todo caso está bastante clara la imagen. Para el domiciliario tenemos 5 categorías, para no domiciliario o industrial tenemos 3 categorías solamente. Cuando a nivel industrial se generan residuos como cartón para líquidos o vidrio, se asimila a los domiciliarios. ¿El productor quién es? Es decir, ¿quién es el responsable o el regulado? Y aquí es donde Jesús siempre dice, ¿por qué solamente a la empresa? Pero esto es una ley diseñada de manera bien inteligente, porque la responsabilidad inevitablemente cascadea hacia abajo. Y al fiscalizador solo le toca regular a uno. Por lo tanto, es muy eficiente desde ese punto de vista. Entonces, el productor es el que vende un producto envasado en el país, vende un producto importado previamente envasado, porque no voy a ir a perseguir al productor fuera del país. Vende un producto envasado bajo marca propia y adquirido a un tercero, y importa su bien de consumo envasado para uso profesional. Esta es quizás la categoría menos fácil de entender, y quiere decir que si para mi proceso productivo yo importo un insumo que viene envasado, ese insumo nunca va a salir de mi planta en esa calidad, pero yo sí soy responsable y fiscalizado por el residuo que genera la importación de ese insumo. ¿Qué se consideran como envases y embalaje? Los primarios, los secundarios y los terciarios, es decir, ahí tenemos todas las categorías. Además de esto, en Chile tenemos una ley que ustedes mejoraron bastante, que fue la primera y la que golpeó muy fuerte a la industria, que es la ley de bolsas, que salió en el 2019 y prohíbe al comercio grande, mediano y pequeño la entrega o venta de bolsas plásticas para transporte de mercadería. Y aquí quiero hacer una salvedad. Las bolsas primarias, es decir, aquellas que se utilizan para proteger, agrupar
y conservar los alimentos, es decir, si yo voy a la feria y quiero comprar 6 tomates, esa bolsa puede ser plástica, puede ser bolsa camiseta, no hay ningún inconveniente porque es considerada bolsa primaria. Ahora, si compré en un puesto, si compro en un mismo puesto los tomates, las zanahorias, la lechuga, no puedo meter todas esas bolsas dentro de una bolsa. Esa es la regulación. Y la ley más nueva que tenemos es la ley de plásticos de un solo uso, donde nosotros tuvimos una participación bastante activa, porque esta ley en un principio quería prohibir la fabricación de botellas PET en Chile, entre otras cosas. Quería, entonces, a ver, más allá de lo que afecta a la industria, ¿cuál es la alternativa? No hay alternativa. Por lo tanto, tuvimos un trabajo bien exhaustivo con las ONGs que promovieron esta ley y llegamos a una ley bastante abordable y acotada dentro de todo. Prohíbe la entrega de envases de servicios desechables en todas sus materialidades para el consumo fuera de los locales, es decir, todo puesto, si uno va a consumir ahí, tiene que ser en vajilla reutilizable. Prohíbe la entrega de envases de servicio de plástico tradicional en locales de expendio de comida cuando es para llevar o al paso o delivery. Y ahí se permiten lo que llaman ellos los plásticos certificados y hoy en día se está diseñando el reglamento porque es un plástico compostable. Y regula las botellas PET exigiendo su retornabilidad e incorporación gradual de un porcentaje de material reciclado en las botellas desechables. Como les decía, todavía no tenemos una planta de bottle to bottle en Chile, pero la exigencia es que a partir del año 2025 el 15% de la composición de las botellas PET tiene que ser a partir de PET reciclado grado alimenticio en Chile. Por lo tanto, están bien apurados. Después, como les dije antes, el decreto de ley empezará a regir en septiembre del 2023. Su implementación supondrá un aumento considerable en la oferta de materia prima reciclada y la ley no contempla obligaciones para generar una demanda para esa materia prima reciclada. Y es por eso que es necesario que desde nuestra vereda y también desde todo el entorno con el que trabajamos se empujen iniciativas para generar la demanda por esta materia prima reciclada. Y es así como impulsamos un acuerdo de producción limpia junto a la Agencia de Cambio Climático y en coordinación con construcción, minería, agropesca, embalajes secundarios o terciarios, y es lo que les decía hace un momento atrás, estamos cruzando sectores, y esto también apunta a algo que mencionó Sofía en su presentación. Uno de los objetivos es caracterizar y entender qué es lo que estamos obteniendo como materia prima reciclada, porque entendiendo eso es posible pensar en qué tipo de aplicaciones se puede incorporar. Hoy en día hay un tema de desconfianza, entendible por lo demás, respecto de cuál va a ser el performance de esa materia prima si no sabemos de dónde viene. Entonces, una de las metas es caracterizar esa materia prima, después implementar ciertos estándares y protocolos para esas resinas recicladas y después impulsar junto al sector público medidas para promover la incorporación de estas materias primas recicladas, especialmente en aquellas aplicaciones donde hoy está probado que no hace diferencia que sea una materia prima o la otra, y generar acciones concretas de promoción de esta materia prima reciclada. Hoy en día existe voluntad y capacidad técnica para hacerlo y lo que necesitamos hacer es aumentar el porcentaje. Más del 50% de los transformadores señaló en el diagnóstico que hicimos para este APL que usa resina virgen como reciclada, pero el reciclado que ocupan es, como le llamo yo, lo mejor de lo mejor, porque saben perfectamente de dónde viene, muchas veces es su propio scrap, entonces no es una materia que está limpiecita, está perfecta. No vamos a contar con esa realidad cuando se trata de la materia prima que viene desde los hogares. Entonces, ahí se genera un mayor desafío. Y se evidenciaron diferencias de calidad significativas, que es lo que les acabo de comentar, entre el postconsumo domiciliario y el postindustrial. ACIPLA además articula y forma parte de múltiples iniciativas que buscan avanzar en la circularidad de los plásticos, porque tal como les mencioné en mi intervención anterior, el problema es complejo, requiere soluciones complejas y requiere una articulación fina con todos los actores involucrados, porque todos queremos lo mismo, pero si cada uno lo empieza a hacer a su manera, sin ponerse de acuerdo, la verdad es que avanzamos poco. Aquí no basta una superacción, aquí todos tenemos que hacer algo. Y desde ese punto de vista, lanzamos en Chile el programa Cero Pérdida de Pellets, que esa fue la presentación que pusieron antes,
donde es un manual de buenas prácticas para que las empresas que manejan pellets plásticos minimicen la pérdida del mismo para que no termine ni en ríos, o sea, ni en aguas lluvias, ni en el viento, ni en el suelo, etcétera. Está el Pacto Chileno de los Plásticos, del que se ha hablado de manera extendida, como que lo auspicia la Ellen MacArthur Foundation y lo empujan la Fundación Chile y el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos una mesa técnica de poliestireno para hacer circularidad perfecta con los vasitos de yogur, estamos experimentando. Tenemos una mesa técnica de envases flexibles donde estamos viabilizando un piloto de recuperación del material post-consumo domiciliario. Participamos con el acuerdo de producción limpia de ecoetiquetado con la etiqueta Elijo Reciclar, donde se le da a los envases en góndola, puedes elegir entre aquel producto frente a un producto que tiene la etiqueta y otro que no lo tiene, elegir aquel producto con la etiqueta de Elijo Reciclar. Está la hoja de ruta de economía circular, está el acuerdo de producción limpia que recién parte, que es sobre embalaje secundario y terciario para los productos de e-commerce, que ha tenido un gran incremento en los últimos años por razones obvias. Participamos también en la mesa de lechería circular, buscando viabilizar los plásticos que se generan como residuos desde este rubro, desde la industria agropecuaria, y participamos en los diálogos nacionales hacia un tratado global sobre plástico para el 2024 de la ONU, y por supuesto tenemos de manera permanente nuestro grupo de trabajo de la mesa del grupo de trabajo de plásticos con la Alianza del Pacífico. La transición a una economía circular de los plásticos es parte de los pilares estratégicos de nuestro gremio, pues compartimos con la ciudadanía la preocupación por la creciente generación de residuos de todos los materiales. El plástico es un recurso valioso, intrínsecamente circular, gracias a su potencial de reciclabilidad. Aporta muchos beneficios y un efecto no deseado si no disponemos de él correctamente. Reducir la contaminación por residuos es un problema que necesita una solución sistémica y sostenible. La generación de residuos es responsabilidad de todos, y para avanzar hacia una economía circular es necesario crear conciencia en la ciudadanía e implementar acciones colaborativas entre los distintos actores que forman parte de la cadena de valor del sector. Muchas gracias. Observamos que tanto Aldimir como Magdalena han mencionado el tema de la segregación en fuente, ¿no? Es un tema que quizá, ojalá tengamos un poquito de tiempo para conversar, que es un problema que también en el Perú lo tenemos y decimos por dónde empezamos, ¿no? Ok, y también tienen el APL, ¿no? Es una medida que también, una herramienta que lo usamos en el Perú, aunque muy poco, porque ustedes saben que en el Perú solamente llegamos, corrígeme Ricardo, creo que 6 empresas, ¿no? 5 o 6 empresas, no más, hemos firmado el APL. Es una herramienta que deberíamos fomentarlo más y vamos a tratar de hacerlo, Eduardo. Muy bien, vamos a darle ahora 15 minutos a Daniel para que nos explique un poco cómo está Colombia respecto a la responsabilidad extendida del productor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy complacido de estar acá con ustedes. Muchas gracias a la SNI por esta invitación, felicitar a Jesús y agradecerle también por esta invitación, y también a Eduardo, y saludar también naturalmente a Magdalena y a Aldimir, colegas con quienes hemos trabajado estos temas durante varios años y compartimos, creo, muchos retos, muchas penas, muchas glorias también, y así seguiremos. Y creo que la jornada de esta mañana ha sido muy interesante durante el día, porque creo que nos ha mostrado lo que comentaba Jesús como las historias. Ya estamos viendo cada vez más historias, todo lo que hablábamos hace ya varios años de dónde queremos llegar, pues uno ya lo empieza a ver hecho realidad parcialmente, al menos. Yo voy a contar un poco sobre la norma de responsabilidad extendida del productor de Colombia y lo que venimos haciendo y logrando, pero más que resumirla, lo que quisiera hacer es resaltar los puntos sobre los cuales hemos aprendido o sobre los cuales hemos tenido aciertos que creo que puede servir para la discusión. Lo primero es la resolución. Como pueden ver ahí, no es una ley, es una resolución, y creo que eso es un punto importante, especialmente en estas primeras etapas de la implementación de la responsabilidad extendida del productor,
puesto que una ley es difícil de cambiar, una resolución del Ministerio del Ambiente pues se cambia con una firma. Entonces permite cierta flexibilidad en cuanto a su proceso de mejora, así que arranco por ahí, es una resolución del Ministerio del Ambiente que fue firmada en 2018, pero entró en vigencia el año pasado, entonces tuvo 3 años de preparación, menos que Chile, pero en todo caso pues es un tiempo para que todos los planes de gestión se desarrollen. Y lo siguiente que quisiera resaltar es que, como pueden ver ahí, la resolución no habla de la responsabilidad extendida del productor, tampoco habla de la responsabilidad compartida del productor, simplemente se refiere a la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques, y como pueden ver ahí, muy similar al caso chileno, aplica para estos materiales: papel, cartón, plástico, vidrio y metales. Entonces agrupa todos, y creo que esto también es positivo porque especialmente para esas primeras etapas, cuando tenemos metas para todos los materiales, pues permite un poco organizarnos entre todos para lo que posteriormente creemos que será, que son las metas ya individualizadas por material. También el esquema colombiano implica la posibilidad de tener tanto planes individuales como colectivos. Cuando uno mira los ejemplos europeos, la mayoría de los países tienen un solo gran plan colectivo, casi que obligatoriamente es uno solo, como puede ser el caso de Ecoembes. En Colombia lo dejaron libre, entonces permiten que si yo soy una empresa y yo siento que puedo cumplir con mi propio plan de gestión, puedo hacerla individual, o puedo juntarme con varios y hacer un plan colectivo, o si se da el caso y todos se quieren juntar en un gran plan colectivo, también lo pueden hacer, así que se dejó abierto en ese sentido. Y un tema adicional es dentro de la definición de aprovechamiento. En Colombia se dejó bastante amplio, entonces no solamente se pueden cumplir las metas con el reciclaje, sino también con la valorización energética o con el coprocesamiento. Dentro de la definición del productor, que es el regulado, como decía Magdalena, eso facilita el seguimiento del control por parte de la autoridad. El regulado es quien pone el producto en el mercado, por poner un nombre y sin hacer publicidad, un Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble y similares. Ese es el regulado, y yo creo que las categorías son muy similares a las del caso chileno. Es la empresa que lo produce y lo lleva al mercado, quien la importa, los marca propia, y en el caso colombiano se incluyeron los denominados plásticos de un solo uso, que son los desechables o descartables, que pueden o no haber cumplido su función de empaque, pero independientemente de eso, están regulados bajo la norma de responsabilidad extendida del productor. Y acá tenemos las metas. Yo simplemente quisiera resaltar de las metas que en el caso colombiano pues partimos de 2 situaciones curiosas. La primera, pues que realmente no se tenía mucha información sobre cuáles eran las metas o la línea de base sobre la cual estábamos partiendo. Y segundo, pues no se tenía como una estructura o un derrotero en cuanto a cuáles eran esos objetivos de economía circular. Entonces prácticamente arrancamos, no nosotros, sino el gobierno, adivinando las metas. Pero se arrancó de unas metas que yo creo que son bajas quiero decir cumplibles, pero aumentando muy rápidamente. Y creo que eso en cierta medida fue un acierto porque ha permitido en estos primeros años de implementación que las empresas y todas las cadenas productivas se organicen y trabajen conjuntamente para el cumplimiento más difícil de las metas posteriores. Entonces creo que da un término como para ver cómo funciona, cuál es la mejor forma de organizarse, cómo hacer para realmente incentivar el reciclaje y aumentar esas metas sin tener una presión excesiva por cumplir unas metas ya demasiado altas en un principio, y además, como decía hace un momento, partiendo de una línea base que realmente no se conocía por parte de la autoridad, no se sabía cuál es exactamente esa tasa de reciclaje al momento de expedición de la norma, ni de manera general para los empaques y mucho menos desagregado por tipo de material. Por otra parte, y creo que esto es un tema interesante que se incorporó dentro de la norma colombiana, y es un esquema multicriterio. Esto básicamente lo que establece es que si un colectivo o un plan de gestión de residuos de empaques y de envases, ya sea individual o colectivo, no cumple la meta que se establece, tiene ciertos criterios que, si está suficientemente cerca, puede llegar a cumplir. Suficientemente cerca
es al 70%. Entonces, si yo estoy por debajo del 70%, pues no cumplí. Si estoy por encima del 70%, hay otros criterios que me permiten llegar a la meta. Y creo que eso es un concepto interesante porque aborda algunas necesidades dentro de la economía circular que sin esto tal vez no se lograrían. Por un lado, tiene un criterio de cobertura geográfica. Esto básicamente es si yo llego con planes a municipios más pequeños, municipios más alejados, es decir, no simplemente me concentro en cumplir en Lima, por poner un ejemplo, sino que cumplo con municipios que tal vez es más complejo en términos logísticos, pero me fui hasta allá, hice el esfuerzo, pues me ayuda a cumplir más fácilmente la meta. Por otro lado, si promuevo la investigación, realizo inversiones en nuevos productos, nuevos procesos, proyectos de innovación en economía circular, entonces pues también dependiendo un poco de cuál fue la inversión, me permite cumplir más fácilmente la meta. En segundo lugar, si desarrollo campañas de cultura ciudadana con inversiones establecidas, también me facilita el cumplimiento de la meta. Entonces creo que esa visión no exclusivamente concentrada en cumplir una meta y nada más, sino permitir un concepto un poquito más amplio del cumplimiento de las metas, creo que ayuda también a ampliar ese enfoque en cuanto al cumplimiento de estos objetivos. Lo siguiente, y ahí ya termino la presentación sobre la resolución de responsabilidad extendida al productor para los empaques y envases, a la cual se le agregó esta sí ley que fue aprobada hace muy pocos días, que establece unas metas específicas para los plásticos. Esta ley adicionalmente establece algunas prohibiciones para algunos productos, unas excepciones. No tenemos tiempo para analizar esos otros temas, pero sí incluye unas metas adicionales para algunos productos plásticos que pueden ver ahí. La ley, como digo, aprobada hace pocos días, establece que las botellas de PET de agua potable tratada deberán fabricarse con materia prima reciclada postconsumo nacional o postindustrial al 25%, con mínimo 50%, y 90% al año 2030. Jesús mostraba esta mañana la botella 100% fabricada a partir de materiales plásticos, ya tenemos la obligación de llegar al 90% a 2030. Entonces se puede, pero obviamente logísticamente es un reto que todas en agregado cumplan esa meta. En el caso de las botellas de PET que contengan otro tipo de bebidas, el mismo tipo de meta, pero con diferentes números, 20% al año 2025, 30% al año 2030, 40% al año 2035, y 60% al año 2040. Y se tienen también otras metas ya sí en cuanto a metas de reciclaje. Por un lado, los envases y recipientes para contener líquidos elaborados con polietileno de alta densidad. Esto es un poquito específico, pero así quedó en la ley. Quedó con una meta de reciclaje o aprovechamiento de residuos del 30% a 2030. Y se establece también que las botellas, envases y recipientes para contener líquidos deberán ser recolectadas al 50%. Entonces, estas son unas metas adicionales que ya sí una ley le impuso al esquema de responsabilidad extendida al productor para los empaques y envases. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en Colombia desde el gremio Acoplásticos? Nosotros trabajamos desde una visión integral de la economía circular, entendiendo que tenemos que intervenir en todos los eslabones para el cierre de ciclo de los productos. Por un lado, y empiezo por el segundo para terminar con el primero, el ecodiseño. Se ha hablado mucho de ecodiseño durante la jornada. Acá tenemos un trabajo importante que viene desarrollando el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho en Colombia. Tuvimos la participación de Omar durante la jornada de la mañana. Ellos tienen unos sellos LOOP que establecen unos criterios de reciclabilidad, de circularidad, de contenido de materia prima reciclada y demás, que estamos tratando de promover para que el diseño de los productos primero promueva el reciclaje, o sean reciclables o más fáciles de reciclar, pero al mismo tiempo traten de reincorporar materia prima recuperada. Tenemos también una serie de campañas en educación y cultura ciudadana. Acá hemos hablado mucho de la responsabilidad compartida. Los ciudadanos tienen un rol muy importante. Si un consumidor bota un residuo al mar, difícil recuperarlo. Si lo separa adecuadamente en la casa, mucho más fácil de reciclar. Entonces trabajamos muy fuertemente en esto, redes sociales, jornadas de limpieza, actividades en colegios, en fiestas locales, entre muchos otros. Dentro del marco regulatorio, nosotros en Acoplásticos tenemos nuestro propio
plan de gestión de residuos para el cumplimiento de la norma de responsabilidad extendida del productor. Entonces, este es un colectivo que tenemos de un grupo de unas 120 empresas, que es ese colectivo para el cumplimiento de la norma de responsabilidad extendida del productor, que les comenté hace algún momento. Y tenemos también una serie de iniciativas dentro de un proyecto que hemos llamado Go Plastic, que lo que busca es dinamizar los mercados del reciclaje a través de fomentar emprendimientos alrededor del reciclaje y la economía circular, darle acceso a financiamiento a las empresas y a los emprendimientos, acceso a capital, ruedas de negocios, ruedas de innovación, una gran cantidad de iniciativas para desarrollar un gran ecosistema muy dinámico alrededor de la economía circular de los plásticos y finalmente tener mucha más información. Como les decía hace un momento, partimos de no tener información. Ahorita estamos desarrollando una cantidad de estudios dentro de un observatorio de economía circular que lanzamos hace como 2 o 3 años, que se llama Plastic. Ahí pueden ver el sitio. Tenemos información de mercado, información de precios de materias primas plásticas, caracterización de las empresas del sector del reciclaje de los plásticos, vigilancia tecnológica, vigilancia normativa, casos de éxito. Todo eso lo alojamos en un gran observatorio para que todos cuenten con más información alrededor de estos mercados. Y termino la presentación con un poco lo que comentaba al principio, y es cómo esto se vuelve realidad, cómo hacemos el paso de todas las metas y lo que queremos hacer y hasta dónde queremos llegar a si efectivamente lo estamos logrando. Y esto lo hago con los resultados de una encuesta que hicimos hace por ahí un mes y medio, del crecimiento del reciclaje de los plásticos en los últimos 2 años. Y los resultados que encontramos fueron muy alentadores. Colombia al año está reciclando más de 300.000 toneladas de residuos postconsumo de plástico y viene creciendo muy bien. Acá tenemos los datos del crecimiento en toneladas de plásticos postconsumo en Colombia. 2020 pues tuvimos una caída porque pues fue el año de la pandemia, todo el consumo se redujo y pues esto naturalmente afectó también el reciclaje de los plásticos, pero tuvimos un crecimiento del 20% el año pasado en toneladas y de 142% en valor de venta. Esto naturalmente tiene un efecto de precio, todos los precios han subido en términos generales, pero pues también tiene un efecto de más ingresos para los recicladores, más ingresos para toda la cadena productiva del reciclaje. Y unos resultados también muy alentadores son los del crecimiento en las inversiones para el reciclaje de los plásticos, es decir, las proyecciones más hacia futuro. Si sumamos los 2 años, 2019 y 2020, el crecimiento en la capacidad instalada total para el reciclaje aumentó 40% tan solo en 2 años. Entonces eso es un resultado muy positivo porque implica que las empresas, impulsadas en parte por las normas que están obligando al cumplimiento de unas metas de reciclaje como la de responsabilidad extendida del productor, están haciendo grandes inversiones para que tengamos más capacidad instalada para reciclar, y lo refleja esta cifra que muestra un aumento del 40% en la capacidad instalada total. Obviamente eso es reflejo de mayores inversiones. Ahí pueden ver un incremento de 120% en las inversiones realizadas para procesos de reciclaje de plásticos en Colombia. Estas son cifras en pesos colombianos. Y también las proyecciones de inversiones hacia futuro. Preguntamos a las empresas que nos contestaron esta encuesta, que son muy representativas dentro del mercado, cuáles son sus proyecciones hacia adelante, y el 79% nos respondieron que tienen proyecciones de más de $500.000 para los próximos 3 años, con tres respuestas de empresas que superan inversiones proyectadas de más de $10 millones. Entonces, termino mi presentación con ese tono más positivo y esperanzador de pasar de la regulación, de lo obligatorio, a lo que realmente se está desarrollando y las perspectivas muy favorables que tenemos de verdaderamente acelerar esa transición hacia la economía circular. Muchas gracias. Gracias Daniel. Y coincido con esa visión final propositiva, ¿no? Porque para eso estamos los industriales de plástico. No nos quedamos solo en el tema de la crítica a las regulaciones, que a veces nos parecen un poco excesivas. Creo que lo que más hay que relevar es todo el trabajo que estamos haciendo como industria plástica para estar a la altura de lo que el mundo nos está pidiendo, porque ya no hablemos de un gobierno, el mundo nos pide ser mucho más responsables, así que creo que con esa aclaración me quedo.
Muy bien, ahora vamos a escuchar a Eduardo que nos hable sobre la realidad del país. Y en el Perú, ustedes saben que estamos justo en el momento de la regulación, ¿no? El MINAM creo que en pocos días o semanas debe estar ya sacando la reglamentación para el tema del REP. Entonces, a ver, ¿qué nos cuentas, Eduardo? ¿Cómo está el Perú y hacia dónde estamos caminando? Hola, hola. ¿Aló? Hola. Sí, yo sí me voy a dirigir a este lado. No he traído una preparación, no he traído un PPT. Más bien lo traía escrito. Perdón un momento. Ok. La preocupación es común, es general. Creo que todos entendemos el problema medioambiental, entendemos el problema por el que atraviesa nuestro planeta, que aparentemente en muy poco tiempo pues vamos a necesitar más de 2 planetas para seguir sobreviviendo o viviendo en él. Pero dentro de esto hay efectivamente tendencias, ideologías, filosofías. Por la misma preocupación, me imagino que hay muchas formas de pensar. Y la forma de pensar de cada uno es distinta. No le demos más vueltas a eso. Dentro de esto, los que producimos algo, los que nos dedicamos a la industria manufacturera, tenemos nuestra forma de pensar y de ver las cosas. No por eso nos extraemos o negamos o no estamos de acuerdo que deben haber algunos cambios, pero todo esto tiene que hacerse por medio de procesos. Y lo que estoy viendo últimamente es de que tenemos visitas continuas de entidades internacionales muy preocupadas por estos temas, que contratan servicios de empresas que se dedican a asesorar, a hacer estudios geográficos, estudios demográficos, estudios de todo tipo. Pero estoy viendo que en el fondo lo que traen es imponernos, y lo digo así, imponernos, sistemas y formas de trabajo y de vida que no llevan pues ninguna relación con nuestra realidad. No somos un lunar en el mundo, por supuesto, somos un país más del mundo, somos un país que tiene un desarrollo industrial, que tiene una preocupación, pero esto de las responsabilidades, y yo lo había traído aquí, responsabilidad extendida del productor, responsabilidad compartida del productor, responsabilidad ampliada del productor, todo habla del productor. Y su nombre lo dice, yo no lo estoy inventando, del productor. ¿Qué producimos todos los productores de la tierra, todos los que nos dedicamos a la industria? Producimos artículos, productos que son necesarios para la vida humana, que se consumen. No existe un productor, no creo que haya un productor que produzca algo que no lo vaya a vender, es imposible. Alguien lo usa, alguien lo necesita. Y en este caso, la responsabilidad, pues como lo han expresado Daniel, Magdalena, Aldemir, Jesús mismo, la responsabilidad aquí es de todos. Pero resulta que los que nos hacen cumplir las normas, las leyes, los reglamentos y los que más cargan el peso de todo esto somos los productores. Somos los que facilitamos la vida del ser humano, pero somos los responsables de esas facilidades. Para eso pagamos impuestos, para eso cumplimos. Pongo como un mal ejemplo de Perú, somos un país que tiene 80% de informalidad, 78, 80%, por ahí vamos. ¿De qué estamos hablando en un país como este, como el nuestro, en donde vayamos a imponerle responsabilidades extendidas al productor, compartidas, ampliadas?
con 78-80% de informalidad. Está muy bien todos estos estudios, está muy bien que el mundo se preocupe, por eso yo creo que todos nos podemos preocupar. Y en este caso hablamos del plástico. Aparentemente el plástico, como bien lo dijo el señor Ángel Fulgueiras hace unos momentos, es el causante de todos los problemas de la Tierra. Somos no sé, los que nos dedicamos al sector plástico ya nos ven hasta como parias. De verdad, y esto no es así. El material plástico ha venido a solucionarle la vida al ser humano en muchos aspectos. Ahora, que tiene que haber reciclabilidad, que se tiene que trabajar en todo esto, por supuesto, pero no es una responsabilidad solo nuestra, es responsabilidad de los gobiernos, de los estados, de los gobiernos regionales, en nuestro caso de los gobiernos locales, municipales. Tenemos una ley del plástico, la 30884, vigente ya plenamente desde mediados del mes de diciembre del año pasado. Y le pongo un ejemplo clarísimo. Prohibición a partir del 20 de diciembre del año pasado de la producción, comercialización, distribución, utilización de envases producidos en el material poliestireno expandido. En el Perú lo conocemos con otro nombre, pero ese es el nombre técnico. Resultado, prohibido. Resultado, los mercados en estos momentos están llenos de envases de poliestireno expandido. ¿Producidos localmente? No. Los productores nacionales han cumplido. Terminaron, consumieron las materias primas que tenían en sus stocks, en sus inventarios, y se terminó la producción nacional. El 100% de lo que hay ahora mismo en nuestros mercados es contrabando. Contrabando. Frontera norte, frontera sureste, que es el lado de Bolivia. Increíble, en la ciudad de Lima se están vendiendo envases producidos en poliestireno expandido. Hemos tenido reuniones la semana pasada, disculpen si me salgo un par de minutos del tema, hemos tenido reuniones con las más altas, con las entidades de gobierno que les correspondería estar tomando acción, y nadie nos dice voy a tomar acción. Nosotros estamos tratando de buscar la forma por donde podemos tomar acción porque nadie asume su responsabilidad. Y hay responsabilidad extendida del productor, al productor, al productor, al productor. Los demás, ¿qué nos pueden decir? Pero nos van a exigir. Dentro de 15 días, 20 días, nos van a exigir. ¿Y nos van a exigir a quién? A los formales. Porque al informal en el Perú, ni tocarlo. Ni tocarlo. No sé si se le tiene miedo, no sé qué es lo que pasa, pero al informal no le pasa nada. Y los afectados vamos a ser nosotros. Disculpen que me salga un poco del tema, Jesús, señores visitantes, pero esa es una realidad. Yo había traído, repito, bien aquí preparadito, aquí están mis hojitas, pero después de escuchar lo que he escuchado durante todo el día, que los principios son los mismos, que las ideas son las mismas, que lo que está pasando en todos nuestros países es lo mismo, entonces tenemos que ser conscientes y razonables porque ya lo han dicho, ya lo han explicado, poco puedo yo agregar. Lo que estoy haciendo es agregar una realidad nacional, que es contra lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Y yo no sé si es una racionalidad o una irracionalidad. Y esto pues clama al cielo un poco, porque la responsabilidad nos va a venir a nosotros. Todos los que están aquí presentes pertenecen a empresas formales. Aquí no hay un solo informal. Yo no sé qué pasaría si esta reunión la hacemos en el mundo informal. No, suena un poco a gracia, pero yo no sé si asistiría algún informal. Yo creo que nos quedaríamos los panelistas solos sentados frente al auditorio. Así invitemos el almuerzo, así demos 10 coffee breaks, no iría. Sí, claro, van, almuerzan y se van.
¿no? Van a la hora de almuerzo y se retiran. Es que contra eso luchamos, contra eso nos enfrentamos, y eso es lo que no se nos entiende. Repito, todas estas teorías, voy a leer una partecita, todas estas teorías suenan interesantes, pero hay un aspecto importante que se debe tener en cuenta y que la gran mayoría de veces no se considera, y es la realidad educativa, cultural y social que cada país tiene acerca de sus costumbres y usos sobre la eliminación de desperdicios. Yo sé ya que están pensando todos, tenemos pues visitantes extranjeros. ¿Qué voy a decir? Recolección de residuos en nuestro país. Ya todos sabemos la respuesta. 40 y tantos distritos en la ciudad de Lima. Solamente 5 o 6 de ellos realizan una mediana recolección de residuos en forma medianamente ordenada, por lo menos separados en orgánicos e inorgánicos. No conozco un solo lugar de nuestro país en que esos inorgánicos se desechen por separado. No hay. Y hablo de la parte Estado, de la parte gobierno, municipalidades, gobiernos regionales. Entonces, sí, se nos viene la ley, como bien dice Jesús, en 15, 20 días. ¿Y cómo se va a aplicar en un país como el nuestro? Qué cosa más difícil, de verdad, que dar la ley es bien fácil, dar la ley es bastante simple. Y después reglamentarla. Esa es una de las cositas que nos estamos encontrando ahora que queremos hacer prevalecer la ley que ya no se puede pues, producir, comercializar, ni siquiera utilizar envases producidos en poliestireno expandido. Estamos buscando la forma nosotros de que se haga cumplir la ley. Increíble. Quien debería hacer cumplir la ley se zurra en la noticia. Que me disculpen si están presentes. ¿Qué cosas están haciendo por eso? Absolutamente nada. Que yo no fui, que a mí no me corresponde, que a ti te corresponde. No, a mí tampoco me corresponde. ¿A quién le corresponde? Qué difícil. Qué difícil contra lo que nos enfrentamos. Qué difícil lo que se nos viene. Que sí tiene razón, que sí es justificado, que sí estamos de acuerdo, que todos tenemos que colaborar, pero no uno solo. ¿Qué hace nuestro país en la educación acerca de reciclado? Los niños en los colegios. ¿En qué currículo existe eso? No existe. Entonces, lamentablemente, yo no quiero ser agorero ni traer malas noticias, pero se nos viene un momento más difícil del que ya tenemos y del cual nosotros con todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder colaborar, para solucionar, no lo vamos a poder hacer. Eso es lo que estoy viendo. Estamos teniendo reuniones en el Comité de Plásticos todos estos días pasados, semanas pasadas, con entidades de gobierno que le zafan el cuerpo, pero a la primera. Nadie, todo el mundo mira por el costado. La ve pasar, hacemos una pregunta y se hacen así. No, de verdad, y el que está al lado, también. ¿Qué debemos hacer? Estamos todos de acuerdo, insisto, repito, queremos apoyar, queremos que nuestro mundo sea mejor y no me extiendo a otros, porque responsabilidad extendida, compartida y cuál es la otra, ampliada del productor, no es solamente para el plástico, es para todos los materiales. Estamos en nuestro mundo plástico, pero eso es para todos los materiales. No sé qué decir pues de la minería, bueno, mejor no toco otros temas porque lo voy a poner peor esto. La verdad que sí, pues sí, traía mis hojitas, las guardo, porque ya me extendí sobre lo que nuestros distinguidos panelistas, invitados han venido a explicar. Es muy importante ver esto, es muy importante ver el desarrollo que tienen otros países, a dónde van llegando, todo lo que han avanzado, porque si sacan esas conclusiones en Chile, en Colombia, en México y otros países,
es porque han llegado a un nivel de mejora que les está permitiendo tomar esos niveles, pero esos niveles son los que se nos van a venir a imponer a nosotros. Ese es el problema, ese es como lo veo. Queremos colaborar, de hecho lo vamos a hacer, la vamos a pelear, no va a ser tan fácil tampoco, pero como lo hemos peleado hasta ahora, todos, la mayoría de los presentes saben el trabajo que hemos realizado con la famosa ley del plástico de un solo uso, bolsas plásticas y etcétera. La ley al inicio, conforme se iba a dar, Jesús le puede contar mejor que yo porque él en ese momento era el presidente del Comité de Plásticos, pero terrible. Se lograron hacer entender muchos aspectos, muchas condiciones que no eran cumplibles en nuestro medio, pero la tenemos que aceptar. Ya es una ley, ya está dada, ya está vigente y los únicos que la cumplimos somos nosotros. Entonces, disculpen si me he excedido, disculpen mis comentarios, Jesús. Disculpen, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y yo recuerdo que cuando estábamos viendo este tema de la ley del plástico de un solo uso y cuando hablábamos del poliestireno expandido, le decíamos justamente a los legisladores primero y después se lo dijimos al ministerio que era una norma muy difícil de cumplir, no por nosotros productores, sino por la aplicación, y ahora lo estamos viendo. Y lo que ha dicho Eduardo es verdad, o sea, en el mundo de la informalidad en que se desenvuelve, sobre todo el sector plástico, y hay que reconocerlo, nuestro sector plástico es uno de los sectores más informales de la industria manufacturera en el Perú. Entonces es muy difícil buscar fiscalizar esto, porque ahora ¿quién sale a detener estos contrabandos, estas producciones? Quizá hayan producciones por ahí clandestinas, Eduardo, ¿quién lo sabe? Entonces eso escapa ya del tema de la legalidad. Pero no nos amarguemos, vamos a continuar con el positivismo de Daniel, Eduardo. Yo creo que lo hizo a propósito para contrastar un poco, ¿no? El ambiente tan bonito y tan feliz que estábamos en el mundo del plástico y ¡juan! Nos mató la... Bueno, continuemos. Vamos a hacer una ronda de unos 5 minutitos, ¿ya? Máximo, y vamos a contestar una pregunta. Aldimir ya no está conectado, ¿cierto? ¿Sí está conectado? Sí, estoy. Aldimir, ¿cómo estás? Perfecto. Entonces volvemos a la parte positiva, Aldimir. No soy la persona adecuada, Jesús, entonces. A ver, la pregunta para los 4 es, ¿cuáles son los principales desafíos que presenta la regulación REP? Aunque ya hemos escuchado algunos, vamos a puntualizarlos más como desafíos para la aplicación de esta ley REP, básicamente en la industria del plástico en cada uno de sus países. Empezamos por Magdalena, ¿te parece? Yo creo que hay 2 grandes desafíos y voy a tocar un tema que tú mencionaste al pasar hace un momento atrás. Desarrollar la infraestructura necesaria para que tengamos casa a casa una recolección. ¿Y por qué? Porque los puntos limpios son maravillosos desde el punto de vista didáctico, pero está súper demostrado a nivel mundial que en volumen no hacen la diferencia. Y esta ley, pese a que está bien diseñada y todo, tiene una gran falencia y es que se tiene que autofinanciar. Y para autofinanciarse los volúmenes son claves. Entonces, en un país lejano y pequeño, o sea, nosotros tenemos 18 millones de habitantes. Entonces, el desafío es llegar a tiempo con la infraestructura a lo largo de todo el país. La promesa es que 5 años después de implementada la ley, es decir, 23-28, al 2028, el 80% de los hogares en Chile van a tener recolección segregada. Y en un principio, por supuesto, no va a ser tanto, va a ser mucho más notorio en los lugares más densos, las grandes urbes, y va a haber mucho más desarrollo a nivel de puntos limpios. Pero bueno, llegar a tiempo con esa infraestructura, con la logística y que eso además sea capaz de financiar los sistemas que mencionó Daniel, que en Colombia pueden ser colectivos o individuales, en Chile, en estricto rigor también, pero es por un tema constitucional. Si hubieran puesto que no se podía hacer individual, era inconstitucional, pero lo hicieron impracticable. Si tú haces un sistema de recolección individual, entonces tú tienes que ir a recoger tu residuo.
Ejemplo, si yo soy Coca-Cola, solo puedo recoger la lata de Coca-Cola, no puedo recoger la de la competencia. Es impracticable. Por lo tanto, esa fue la forma para asegurarse en un país pequeño donde la economía de escala tiene un límite, para que hubiera pocos sistemas de gestión. Entonces, eso es un gran desafío, lograr llegar a tiempo con la infraestructura, porque hoy en día está en Santiago, y sería. Y el otro gran desafío, y esto es como el cuento del huevo y la gallina que vino primero, es que esto tiene que ir de la mano de una creación de conciencia y participación ciudadana activa e informada. Porque no nos sirve de nada si la ciudadanía participa, pero mete cualquier cosa en cualquier contenedor. Y además la estandarización es clave, porque hoy en día tenemos municipios que decidieron que pierden mucha plata, lo que es verdad, pierden mucha plata recolectando todo, entonces solo recolectan aquello que se vende bien. Entonces, hoy en día, un municipio que era súper emblemático porque recibían todo, hoy en día es un municipio que ni siquiera los clamshells recibe, solo la botella PET tradicional. Entonces, ese tipo de cosas son grandes desafíos, pues si cada uno empieza a diseñar a su manera, si además y es confuso para la ciudadanía tiene que ser simple. O sea, yo ahí soy de la idea de lo que decía Sofía, las personas no van a hacerse expertas ni en plástico, ni en cartón, ni en vidrio. La persona tú le dices, el lunes pasamos a buscar tal cosa, el martes tal otra, y el que tiene ganas lo va. Hoy en día no hay fiscalización a las personas, por lo tanto, el que no lo hace no le pasa nada, es costo cero. Entonces, esos son los dos grandes desafíos que yo veo para implementar la ley REP en septiembre del 2023. Gracias, Magdalena. Aldimir, por favor, la misma pregunta. En México, ¿cómo estamos? Nosotros hemos caminado, creo que de una manera muy eficiente. Hace 2 años, firmamos 2 años y medio, el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico. Pusimos compromisos muy claros a nivel industria y ya entregamos el segundo reporte. El problema es que tú reportas todo lo que se requiere, pero tú no sabes exactamente dónde estás después de las prohibiciones, o sea, qué impactos se han reducido, qué cosas mejoraron. No tenemos información de regreso por parte de la autoridad. Y es parte del problema que tenemos para hablar de la implementación de una red. Decías tú, los desafíos más importantes, los desafíos son fundamentalmente las condiciones. Decía Magdalena, requieres, por supuesto, infraestructura, que es fundamental contar con infraestructura, pero para eso también se requiere financiamiento muchas de las veces. Requieres una política pública, primero, que te lleve, además de una métrica, que te lleve a un seguimiento y a una vigilancia y a un cumplimiento. Y, por supuesto, que esto te lleve a un Estado de Derecho, porque en el caso que mencionaban sobre la situación que vive Perú, pues evidentemente en América Latina adolecemos de lo mismo. Somos países que se prestan mucho a la informalidad, que la parte cultural, pues sí, tenemos un problema muy serio de atraso en cuestión de los alcances y en consecuencia tú requieres un compromiso, pero derivado de una mayor conciencia, derivado de una mayor educación. Entonces, a pesar de que se trabaja mucho en esta ley, México hemos avanzado mucho. Nos gusta mucho presumir que tenemos la planta de PET alimenticio más grande del mundo. Nos gusta mucho presumir que tenemos la planta de polietileno y polipropileno grado alimenticio más grande de América Latina. Nos gusta mucho presumir que tenemos el proceso de recuperación de poliestireno expandido más eficiente. Estamos en los primeros 5 a nivel mundial. Entonces la industria ha hecho su papel. Somos un país con una tasa de reciclaje mayor al 21% y eso, hablando de reciclaje, porque decía hace un rato Magdalena, ese producto, materia prima virtuosa que es el producto postindustrial, eso no se considera como parte del reciclaje. Eso aquí lo llamamos reintegración y no puede ser medido como parte del reciclaje. Hablamos básicamente de productos PCR que evitemos que lleguen a los vertederos. Entonces, es un asunto fundamentalmente que pasa por el camino de la responsabilidad. Y por supuesto, ahí Jesús habrá que entender, insisto, la parte cultural parecería muy subjetivo el tema cultural, pero tiene mucho que ver con lo que hemos desglosado en todos esos minutos.
necesitamos hablar de un compromiso integral, hay muchas R's en la economía circular y nos hemos enfocado en un par de ellas, pero el asunto pasa por la responsabilidad compartida de manera fundamental, y sobre eso estamos llevándolo a nivel legislativo. O sea, nosotros evidentemente, si llegamos a la responsabilidad extendida es porque ya pasamos también por la responsabilidad compartida y estamos abogando a nivel, insisto, federal, porque se converjan los derechos y las obligaciones de las tres entidades, ¿no? No solo será la industria, su participación y su métrica y su regulación en la parte social, y también, por supuesto, o sea, imagínate un segmento de autoridad que tenga 5 personas para validar una ciudad como la Ciudad de México con casi 25 millones de habitantes, es absurdo. Entonces requerimos una autoridad mucho más comprometida también. Es donde estamos y es a donde creo que tenemos que ir. Insisto, no es una solución, pero sí es un camino en la dirección correcta. Es evidente que tenemos que hablar de este punto, pero no podemos hacerlo si antes no abordamos temas fundamentales como la parte de la responsabilidad. Gracias, Jesús. Gracias, Aldemir. Y el tema de la cultura no es un tema como para minimizar, ¿no? Yo diría al contrario, ¿no? Por ahí parte absolutamente todo. O sea, ¿cómo entender o hacer entender al productor? Sí, claro que sí. Al productor que lo que busca y de forma legítima es rentabilizar su negocio, hacerle entender que ganando dinero no puedes perjudicar al medio ambiente. Es un tema cultural. ¿Cómo hacer entender al consumidor que hay cosas que le simplifican la vida pero perjudican al medio ambiente? Hay que hacerle entender. ¿Cómo hay que hacer entender al gobierno que no solamente dando una ley se soluciona el problema, así no se arreglan los problemas? También es un tema cultural. Yo estoy totalmente convencido que falta educación en todas las dimensiones. Claro que sí. Daniel, por favor, ¿qué pasa en Colombia? Sí, yo resaltaría tal vez 3 desafíos dentro del esquema de economía circular y de responsabilidad extendida. El primero es un desafío, yo diría, más técnico, tecnológico, y se vive igualmente en Europa. Llega un punto en que a través del reciclaje, con las tecnologías que hay hoy en día, a través de cierto punto es muy complejo por temas de inocuidad, por temas de materiales, procesos y demás. Simplemente a partir de ese momento no se puede, en parte, por ejemplo, porque por razones de inocuidad no puedo reincorporar materia prima reciclada a unos productos que están en contacto con alimento, o el reciclaje de productos, por ejemplo, flexibles, multicapa, multimaterial. Evitar el down cycle o el downgrading es muy difícil, entonces llega un momento en que técnicamente ya no hay nada que hacer. Entonces creo que ahí necesitamos unos avances en tecnología para que todo lo que se convierte en residuo tenga un mercado para convertirse nuevamente en un producto y así cumplir unas metas, porque cumplir una meta del 5% pues se puede con el PET, con el polietileno de alta y demás, pero si quiero cumplir una meta del 60%, ¿cómo hago? Entonces necesito la tecnología, necesito la aplicación, necesito el uso, porque si no el número no va a dar. Entonces hay un tema tecnológico de investigación, de desarrollo y de aplicación del material reciclado que creo que pues va a ser esencial para el mundo, no solamente para nosotros. Por otro lado hay un reto logístico. Una cosa es, por ejemplo, aumentar o lograr unas metas de reciclaje en Bogotá, en Medellín, en Lima, pero ¿qué hacemos con la isla que queda en el Caribe? ¿Qué hacemos con el municipio apartado que para llegar a un centro de transformación del residuo hay que montarlo en un barco y después en un carro y después en fin, los costos no dan? O sea, no tiene ningún sentido económico si se mira desde ese punto de vista. Entonces esas zonas alejadas, esas zonas de difícil acceso, que en nuestros países son muchas, de pronto proporcionalmente no estamos hablando del 50%, pero sí pueden ser el 20, 30% o incluso más, que logísticamente es muy difícil que se logren esos objetivos sin de alguna manera implicar algún subsidio o algo por el estilo, porque internamente en municipalidades pequeñas pues no dan las escalas para yo tener unos procesos productivos que me permitan reciclarlo, transformarlo allá mismo. Y relacionado con eso diría un tercer reto,
es cómo hacer operable el sistema precisamente en ese tipo de casos. Si económicamente no tiene sentido el reciclaje de unos productos de difícil acceso, difícil reciclabilidad, pues de alguna manera alguien tiene que pagar por eso. Entonces, ¿cómo se hace la transacción para cumplir una meta con esas cadenas productivas que, si no se hace una especie de subsidio, entre comillas, no se va a dar económicamente el reciclaje porque nunca va a ser competitivo frente a un proceso más convencional? Entonces creo que ahí, en esos créditos o certificados de transformación, esas transacciones dentro del mercado son muy complejas, incluso en Europa no lo tienen como totalmente definido, y para nuestros países es aún más complejo porque en otros países está el sistema de recolección selectiva de residuos y demás. Nosotros tenemos el reciclador, que es el, no sé cómo se llama acá, el recolector, o el que va esquina por esquina recogiendo. Entonces, ¿cómo mover ese mercado para que ese recolector sí recoja los residuos más difíciles, porque sí le hace sentido, porque sí se los compran bien en el mercado y quién lo está pagando? Toda esa logística es muy compleja. Entonces diría esos 3 temas como para resaltar. Gracias, Daniel. Algunas personas, consumidores sobre todo, que no están en la industria, dan por hecho que un producto reciclado o fabricado en base a material reciclado tiene que ser más barato, ¿no? Es un tema que siempre se acostumbra a decir, pero tu producto es reciclado, tiene que ser más barato, cuando no necesariamente es así, y muchas veces sale más costoso trabajar con material reciclado. Así que ahí hay que ponerle también mucho énfasis y también, nuevamente, el tema de la cultura, hacer conocer esto, ¿no? Eduardo, ¿qué pasa en el Perú? ¿Cómo estamos con estos desafíos? Pero te voy a pedir que no te amargues. Hola, me pusieron censura que no funciona mi micro. Hola, ya, gracias. Me quitaron la censura. No me amargo. La verdad que ni siquiera había empezado a hacerlo. Sí, efectivamente, tenemos pues retos, tenemos desafíos importantes. El primero, obviamente, es el cultural. Sin trabajar mucho en este aspecto, lo otro va a ser adelantar para volver a retroceder. El aspecto cultural a todo nivel, a nivel Estado, nivel de gobierno, a nivel productores, y obviamente a nivel pues, del consumidor, de la sociedad civil en general. Construir un edificio de 20 pisos de altura, por muy lindo que sea, si no tiene una buena base, en algún momento se va a venir abajo. Y eso es lo que nos puede llegar a pasar. Tenemos que trabajar mucho en los aspectos culturales, y el aspecto cultural no es un tema de que ok, vamos a trabajar en eso, vamos a hacer campañas en los colegios, no sé, en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo va a tomar que generaciones enteras cambien de pensamiento y entiendan la parte cultural de la importancia que tiene esto, ¿no? Eso es para mí el principal desafío, aparte de los técnicos, de la inmensa cantidad de desafíos que pueden llegar a haber, el cultural. Para mí el tema cultural es básico, primordial. Gracias, Eduardo. Estamos con un pequeño, gran problema, que ya hemos usado todo el espacio del tiempo del bloque, así que yo voy a pedir la autorización a Leni para poder excedernos un poco. Hay una última pregunta que me gustaría que la responda, y si nos aceptas, en buena hora. Si no nos acepta, igual continuamos, ¿no es cierto? Listo. Gracias, Leni. Hay una última pregunta que creo que será interesante, y con eso nos vamos, y eso ojalá que refleje realmente lo que todos hemos venido a buscar en este Congreso. Y es un poco que nos compartan la visión que cada uno de los países tiene de su industria plástica de cara a ese cambio, a esa transición hacia el modelo circular que estábamos viendo, ¿no? Cómo desacoplar el uso de los recursos naturales con el crecimiento económico. Es el gran reto de la economía circular. Y la industria plástica, ¿cómo asume ese reto? ¿Cuál es la visión? Empezamos, Aldimir. Gracias, Jesús. Por favor. Pregunta más sencilla que esta no podría existir. En realidad,
Yo creo que hemos atacado los conceptos de manera incompleta, porque hablamos de economía circular, hablamos de las R's, hablamos de la R, de que tenemos que reducir, y en este proceso muchos industriales no lo entienden. Hoy el mundo nos lleva un consumo casi de 400 millones de toneladas de plástico en la totalidad. Y parte del problema que tenemos en el mundo es la dependencia de los fósiles, porque el 85% de estos materiales provienen de fósiles. La tasa global de plástico apenas llega a 14.5% y apenas el 0.5% hablamos de biomateriales. Es parte del problema. Entonces tenemos que reducir el volumen de plástico, no solo el circulante, sino el extraíble. Tenemos que trabajar, como decía Daniel, en el ecodiseño, tenemos que rediseñar muchos productos, no podemos, creo que ya pasó el tiempo de la impresión visual del empaque, habrá que entender que lo que importa no es el empaque, sino lo envasado, y en consecuencia pues va a tener que simplificarse, minimizarse, optimizarse el diseño de los empaques. Tenemos que repensar lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido evidentemente poco eficiente, muy poco eficaz, porque nos ha traído un problema en el cual estamos inmersos y no podemos ocultar. Entiendo que el problema no es el plástico, pero sí hemos sido muy responsables todos en el uso del plástico y eso tiene que replantearse. El reciclaje es fundamental, pero no es lo único en el cual tenemos que enfocar el problema. Hay tasas de reciclaje que tenemos que incrementar, como decía Daniel, trabajar en el upcycling, minimizar el downcycling, entender el reciclaje y sus usos y en consecuencia la optimización del proceso. Pero hay dos R's más. Uno es la reducción del consumo. Voy a cambiar la R. Responsabilidad en el consumo. Creo que el tema está ahí. Vivimos en un planeta, como decíamos, que pareciera que tuviéramos 1.8 o 2 planetas disponibles, no lo tenemos. Hoy estamos en una cultura consumista. Decía un libro que el hombre light, estamos en una cultura light. Buscamos un café bajo en cafeína, una leche baja en lactosa, azúcares bajos en los antes naturales, pero también vivimos como hombre light. ¿Por qué? Porque buscamos menos responsabilidades, queremos ser light en compromisos, y eso ha llegado al impacto donde estamos ahora, y en consecuencia habrá que entender que el consumo tiene que reducirse. Tenemos que migrar a un consumo mucho más sustentable, un consumo más responsable. Tenemos que reducir el consumo, porque vivimos en una cultura completamente consumista y eso nos origina el problema del manejo de residuos. Estamos enfocados en pensar en residuos, generemos menos residuos. Y lo digo con mucha vergüenza porque México es el campeón latinoamericano generador de residuos con 1.16 kilogramos per cápita. Y nos siguen muy de cerca países como Argentina, como Chile, República Dominicana, que es una vergüenza que un país tan pequeño genere tanto per cápita, Brasil. Somos campeones generadores de residuos. Y eso tiene que empezar a cambiar. Y creo que en México estamos trabajando en ello. Sí, hay que separar en la fuente, hay que buscar procesos de acopio más eficientes. Señores, tenemos que reducir el consumo. Y la última R, por consecuencia, es trabajar en esa responsabilidad. Hablamos de que si extendida, acotada, compartida, tenemos que ser más responsables. Más responsables como autoridad, hacer legislación mucho más técnica. Hoy en los países primero prohibimos y después averiguamos. Tenemos que desarrollar más análisis de ciclo de vida, tenemos que medir impactos, tenemos después que normalizar. Somos países que no nos gusta normalizar, somos muy dependientes de la normalización, tenemos que regular y después prohibir. Lo hacemos exactamente al revés. Como sociedad tenemos que ser más responsables, tenemos que entender que no puedes tirar, que si es biobasado, que si es compostable, no lo puedo tirar, porque yo pienso que si es compostable lo tiro la pajilla, tiro el cubierto desechable, el vaso, y donde lo tiré va a ser un árbol precioso, verde, frondoso, porque es biobasado, porque es compostable. Eso es falso, porque además implica otros problemas de reciclaje y de gestión de residuos. Tenemos que empezar a cambiar el concepto y la importancia de esas R's. Insisto, me quedo con lo último, que estamos trabajando fuertemente en las redes, fuertemente a nivel México. Tenemos que empezar a pensar seriamente en el consumo. Yo creo que el primer síntoma de que no tengo la razón es cuando creo que la tengo. Y todos tenemos algo de razón. La gente que nos ataca, nosotros nos defendemos, tenemos mucha razón o poca razón. No lo sé, es subjetivo. Lo cierto es que tenemos que empezar a juntar razones para luchar por lo único que nos queda,
este planeta. Ayer vi una película que se llama Voyagers, donde habla exactamente de la migración a un planeta lejano que nos lleva 80 años viajar, porque ya no se puede vivir en este planeta. Y si no nos apuramos, nuestros hijos o nietos van a padecer mucho en 2050 y 2060. Así que ojalá entendamos esto. Gracias, Jesús. Con esto termino mi participación y agradecerte, como siempre, querido amigo, y a todos ustedes por esta paciencia con nosotros. Gracias, Aldemir. Vamos a dar unas palmas, Aldemir. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Y un breve comentario, ¿no? Hace algunos años atrás, no muchos, hablar sobre bajar el consumo, que lo diga un industrial, es herejía, ¿no? Si lo que queremos es que la gente consuma para vender más, producir más, ganar más, ¿correcto? Pero ya no estamos en esa situación. Y es cierto, si el mundo no cambia su modelo lineal de consumo, al 2050 necesitamos 3 planetas Tierra para poder subsistir. O sea, eso ya no puede continuar. Los negocios van a seguir existiendo, tienen que transformarse. Y ese es el reto y la obligación de los industriales, ¿no es cierto? Magdalena, por favor. Muchas gracias, Jesús. Mira, yo desde Chile, la mirada de nuestra industria es una mirada que yo aplaudo, porque de partida está esa, primero somos parte de la solución, pero también somos parte del problema. ¿Cómo somos más parte de la solución que del problema? Entonces nos hemos involucrado como industria en las conversaciones. Hemos estado innovando hace mucho rato, o sea, esto que es nuevo para un montón para la ciudadanía, para la industria, ir a monomaterial cuando es posible, hacer multicapa monomaterial, adelgazar los espesores, pasar todas las botellas a transparente, en vez de imprimirlas, ponerles una cinta pegada en un solo lado. O sea, la gente, ¿qué se imagina que son todas esas cosas? Todas esas cosas son innovaciones tremendas y justamente para ser parte de la solución. Hablaban también del tema de para nosotros como industria que nos compren más, tampoco estamos en esa en Chile. Entendemos que el consumo debe bajar y también eso lo transmitimos. Decimos, mira, no nos importa que nos compren menos. Nos molesta mucho más una migración nerviosa, como le llamo yo, cuando te cambias a un material sin hacer un análisis acabado y terminas generando un mayor problema ambiental, ni siquiera por el market share que perdemos como industria, sino por el daño ambiental que está generando por la pérdida de alimentos y por la pérdida del material mismo. O sea, cuando hicieron la ley de bolsas en Chile no pusieron ni una restricción a las bolsas de papel. Yo no quiero pensar en las miles de litros de agua en un país donde no hay agua, se están consumiendo en generar bolsas de papel. No tengo nada contra las bolsas de papel, pero el problema es que hemos reducido la cantidad de bolsas que consumimos, probablemente no. Entonces, la industria desde Chile se ha hecho partícipe activo de todas las iniciativas y entonces la mirada es una mirada desde mucho conocimiento técnico, cómo aportamos, obviamente cuidamos nuestros intereses, pero dentro de un balance. Eso yo creo que es como el... Gracias, Magdalena. Daniel, por favor. Gracias. Sí, yo creo que el sector privado, las empresas, pues se deben concentrar especialmente en lo que mejor saben hacer, que es crecer, desarrollar productos, desarrollar soluciones, innovar mucho. Yo creo que gran parte de las soluciones, si no el 100%, pero un porcentaje muy alto, se tiene que dar a través de los mercados, así como se ha dado la solución a muchos retos de la humanidad en los últimos siglos. Y uno empieza a tener como ciertas esperanzas que efectivamente se puede dar así. Hay empresas hoy en día que literalmente reciclan pañales sucios mezclados con cáscaras de banano y bolsas sucias y lo convierten en un material que se utiliza para hacer tubería. Hay cualquier cantidad de investigaciones muy avanzadas en reciclaje químico o diferentes tipos de reciclajes avanzados. Se está avanzando en la separación de los colores, la separación de las capas, la separación de los materiales. Entonces yo creo que a través de la innovación, los desarrollos tecnológicos, el desarrollo empresarial, es donde mejores resultados se van a lograr. Si uno mira, por ejemplo, y cambiando de sector, los carros eléctricos. Hace 5 años, frente a hoy,
el mundo de los carros eléctricos yo lo veo muy diferente y son solo 5 años. Hoy en día pues todavía la mayoría de los carros son de combustión, pero ya uno ve un mercado mucho más desarrollado con muchas soluciones, retos que tan solo hace 5 años en ese mundo no eran tan sencillos, hoy en día ya se están superando, muchas empresas se están metiendo porque le ven una oportunidad de negocio, porque lo ven un mercado que puede crecer mucho. Y yo creo que la economía circular va a ser eso, va a ser un mercado muy interesante para el sector empresarial, y entre más rápido entremos con soluciones, con tecnología, pues mejor va a ser y más rápido vamos a llegar. Entonces yo creo que sector privado concentrado en lo que sabe hacer. Gracias, Daniel. Eduardo, por favor. Hola. Vaya, me quitaron la censura, qué bueno. En lo personal, la gran solución es la economía circular. Esto va a mover y va a dejar que todo se mueva. Hay alguna teoría por allí que nos dice que no se trata de consumir menos plástico, como podemos escuchar en algún momento. Se trata de consumir menos materias primas vírgenes. Al verlo de esa manera, estamos produciendo, estamos trabajando, estamos consumiendo quizás igual cantidad de plásticos, pero menos materia prima virgen. Cuanto más reciclado consumamos, menos materia prima virgen vamos a consumir. Consecuentemente, estamos consumiendo menos plástico nuevo. Yo creo que debería caminar hacia eso. Usos, costumbres, hábitos, cómo cambiarlos, un poco difícil. Cada vez la sociedad lleva a más facilismo, a vida más fácil, a vida más rápida. Todo es ahora, ya el tiempo de verdad que no sé si no alcanza o corre más rápido, algo está pasando. Pero el tema de la economía circular nos puede solucionar muchísimos problemas, que la materia prima de cada producto, del que sea, de metálicos, papel y cartón, plásticos, vuelva a ser materia prima y deje de consumirse menos materia prima virgen en todos los casos. Ese sería mi pensamiento. Gracias. Gracias, Eduardo. Y ya para cerrar este bloque, primero agradecer a Aldimir, Magdalena, Daniel, Eduardo, por la excelente participación que han tenido, por cómo nos han ilustrado sobre sus visiones y lo que hacen por la industria del plástico. Yo solo al final quiero, me permitan solo un minuto, ponerme el sombrero de presidente de la SNI y hablar de la industria en general. Porque como ustedes saben, la Sociedad Nacional de Industria acaba de lanzar 8 propuestas para el desarrollo social y económico del país. Y no podía dejar de estar en esas 8 propuestas la economía circular y la industria sostenible. Porque, de verdad, yo soy un convencido, y espero que ustedes también, que si no transitamos por un modelo circular, nuestra industria no va a ser sostenible. Y tenemos todos que dejar, y eso es una responsabilidad que tenemos más allá de ser empresarios como humanos, tenemos la responsabilidad de dejar un planeta mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso sí está en nuestras manos. Así que hagamos lo posible por hacer de este mundo un mundo mejor y que la industria sea más bien un motor que impulse el cambio a un mundo mejor. Muchísimas gracias a todos. Muy agradecido.